proceso. Bueno, Vicky, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación a Costa Rica. ¿Cuántas veces está usted? Para el evento varias veces. Okay. Y Enrique viene de la Universidad Nacional de la Universidad de Panamá, Departamento de Bioquímica, con una experiencia en carotenoides impresionante, ¿verdad? Y nos va a hablar sobre carotenoides en frutas tropicales para la salud ocular. Así que tenemos aquí a un experto hablando de este tema. Buenos días. Antes que todo quisiera agradecerle a la organización del evento la invitación que me han hecho para presentar algunos de los trabajos que nosotros hemos realizado en los últimos años. Trabajamos en la Universidad de Panamá, el Departamento de Bioquímica, y específicamente hemos organizado un laboratorio que le llamamos Laboratorio de Bioquímica, Alimentos y Nutrición. En nuestros inicios, nosotros estudiamos mucho los ácidos grasos, nos dedicamos a varios años a estudiar ácidos grasos, pero en los últimos 30 años lo hemos dedicado prácticamente solo a los carotenoides. Y hemos encontrado que es una fuente inagotable de investigación y en los últimos años se han puesto de moda. Entonces, hemos seleccionado para efectos de esta presentación los aspectos relacionados con la salud ocular, ya que el seminario se trata pues, de la promoción de los frutos latinoamericanos para la salud. Siempre me gusta presentar esta transparencia porque es un ejemplo de la gran diversidad biológica que representan las frutas tropicales. Aquí tenemos una gran cantidad de frutas tropicales y nosotros nos encontramos a través de nuestro estudio y como se ha presentado aquí algunos ejemplos que realmente se necesita estudiar, se necesita mucho estudio con respecto a ella y que nos pueden dar información muy valiosa. Dentro de las frutas tropicales hay un grupo que yo llamo de frutas que han sido muy poco estudiadas. Dentro de estos están frutas silvestres y frutas que son poco cultivadas, que también nosotros las denominamos frutas olvidadas, porque existen, están allí, pero como que no ha habido mucho interés en explotarlas. Pero con todo esto, los nuevos desarrollos de los compuestos bioactivos, ellas pueden ser fuentes de sustancias bioactivas interesantes, que eso podría motivar su consumo y su cultivo a nivel mayor. Ok, centrándonos en lo que se refiere a la visión, es típico siempre cuando pensamos en alimentos para la vista, pensar en vitamina A. Y cuando pensamos en vitamina A, pensamos inmediatamente en zanahoria. Tanto así que cuando teníamos un compañerito que estamos en la escuela primaria, de kinder, que usaba lentes, le decíamos que tenían que comer zanahoria. Eso es típico, porque eso se sabe de hace mucho tiempo y se maneja de esa manera. La vitamina A, el retinol, retinal, ácido retinóico principalmente, realmente no se encuentra en los vegetales. Esa es una distorsión, pero que tiene su sentido, porque no se encuentra en los vegetales. Como vitamina A sabemos que se encuentra en los alimentos de origen animal. Y ese pensamiento que teníamos, a veces se han cometido errores grandes desde el punto de vista analítico, porque se lleva un vegetal o un producto vegetal a un laboratorio y que le analicen vitamina A, usa la técnica de análisis de vitamina A
y dice que no hay vitamina A, porque efectivamente los vegetales no tienen vitamina A y la técnica para vitamina A no es la misma técnica para carotenoides. ¿Ve? Entonces a veces esa distorsión puede llevar a errores. ¿Ve? La vitamina A como tal se encuentra en alimentos de origen animal y básicamente como palmitato de retinilo, que se absorbe luego en su función, ya se conoce mucho eso, el ciclo visual, y tiene su papel en la visión. Claro, a nosotros en este caso no nos interesa tanto directamente la vitamina A, sino nos interesan los carotenoides, que algunos de ellos tienen actividad provitamina A. Carotenoides provitamina A, que esos sí se encuentran en los vegetales, los carotenoides provitamina A, que por supuesto no son todos los carotenoides que son provitamina A. O sea que el hecho de que un vegetal tenga muchos carotenoides tampoco significa que tiene mucha actividad provitamina A. Entonces es necesario analizar los carotenoides del vegetal, determinar por su estructura, ¿verdad?, cuál puede ser su contenido de vitamina A, la estructura del carotenoide, que deben tener el núcleo básico beta-ionona, y entre los carotenoides que comúnmente se encuentran en los alimentos, se ha encontrado si acaso que unos 50 de ellos, de los 800 carotenoides y tantos que han sido descritos, solo esos 50 o quizás menos tienen actividad provitamina A. Aquí hay algunos ejemplos donde el betacaroteno en teoría es el que más actividad provitamina A tiene. Digo en teoría porque dependerá de su biodisponibilidad en el alimento en que se encuentre. Aquí tenemos ejemplos de algunos carotenoides. Los carotenoides los dividimos en carotenos y xantofilas. Vemos carotenos que tienen actividad provitamina A y tenemos también xantofilas como la critosantina que tiene actividad provitamina A, y todos estos carotenoides que no tienen actividad provitamina A porque no tienen esta parte en su estructura de la beta-ionona. Entonces, de ahí la importancia, pues, de analizar los carotenoides de los alimentos, específicamente cada uno de ellos de un alimento, si queremos conocer su potencial como aporte de vitamina A. Claro, cuando queremos, normalmente queremos saber si un alimento contiene un determinado nutriente, nos vamos a la tabla de composición de alimentos. Latin Food es la red latinoamericana de composición de alimentos y hay tablas de composición de Latinoamérica. El INCAP, la tabla de composición muy utilizada, y hay muchas tablas nacionales de composición de alimentos. Pero ¿qué sucede? En esas tablas, los valores de vitamina A no son valores que han sido obtenidos en los países de donde son estas tablas. Latin Food, a pesar de que es una red grande latinoamericana, sus datos son copiados básicamente de la tabla de composición del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. No pocos grupos trabajan en composición de carotenoides para ver vitamina A, con excepción de Brasil. La tabla de composición de Brasil quizás es la única tabla en que los datos de vitamina A de vegetales son generados, no son copia de los Estados Unidos. Ahora viene el problema. En la tabla de los Estados Unidos están nuestros alimentos. Por ejemplo, uno va en la tabla de composición de Estados Unidos y aparece la guayaba. La pregunta es, ¿es nuestra guayaba? Aparece la papaya, usamos el dato ese. Esa es nuestra papaya. Entonces, en nuestros países, en cada país, como decimos aquí, existen frutas y vegetales que son particulares de ese país. Aquí yo lo divido en tres grupos. Bueno, variedades que han sido ampliamente adaptadas a condiciones ambientales específicas, condiciones de este país, que no son las mismas que se han adaptado. Por ejemplo, si se trata, y yo traía este ejemplo que vi, este lichi es de aquí, yo lo vi en el mercado.
Lo compré porque creía que era lo mismo que veo en Panamá y es bien diferente. Por fuera es parecido, pero cuando yo lo abro es más carnoso y es más dura la pulpa. Y el sabor no es tan intenso como el que se cultiva en Panamá. Y estamos aquí al lado. Pueden ser variedades que son diferentes. Pero cuando nosotros vemos la tabla de composición de Estados Unidos, no sabemos qué variedades fue lo que ellos analizaron. Entonces, ahí es importante un trabajo que es necesario hacer. Hay especies nativas ampliamente cultivadas. Y las especies nativas de una región son diferentes a las de otra. Puede ser que en unos países hay una especie o en otras es otra. Y hay especies poco cultivadas que son silvestres y otras que tienen silvestres que son típicas de regiones. Entonces son trabajos que es necesario hacer. Aquí yo traía, por ejemplo, el caso de la papaya. En la tabla de los Estados Unidos, es la que aparece como papaya. ¿Es esta papaya o esa papaya? La composición de carotenoides, como si hubiera un trabajo que presentó Patricia, tienen composición de carotenoides diferentes. Esta tiene licopeno, esta no tiene licopeno, tiene básicamente fitosantina, que tiene actividad provitamina A. Mire la cantidad de zapallo que hay, que dicen creo que calabaza. Y este es un ejemplo, ahí este es un amplio grupo. Las naranjas, mire esta naranja que es importada en Panamá, una naranja que es naranja. Nuestra naranja es verde. El contenido de carotenoides es diferente. Mango, hay variedades y variedades de mango. Hay mangos que son muy altos en betacaroteno, hay mangos que son muy altos en violasantina, y el betacaroteno tiene actividad provitamina A y la violasantina no. Entonces, la pregunta es, cuando vemos en la USDA, buscamos la tabla de composición y aparece el mango, ¿qué mango es el que ellos están indicando allí? Son errores grandes y indica que nosotros tenemos que investigar nuestras frutas y en las tablas de composición, en nuestras tablas de composición, ¿ya?, nacionales y tablas muy prestigiosas en lo que se refiere a vitamina A, debemos incorporar datos generados por nosotros de nuestros alimentos. Frutas y vegetales regionales de datos de vitamina no aparecen en las tablas. Aquí tengo un fruto interesante. Este es el corozo. El corozo realmente yo lo encontré en Panamá por casualidad, como ornamental. Pero después de haberlo investigado, revisé y es un fruto que es abundante en regiones de Colombia y en varios países de Sudamérica. En Panamá es ornamental y es riquísimo en carotenoides provitamina A. Tiene mucho betacaroteno, mucha criptosantina y tiene otros carotenoides con otras propiedades que vamos a ver más adelante. El mamey, el pibá, que ustedes le dicen aquí en Pejivalle, en Colombia le dicen chontaduro, en Brasil le dicen pupuña. El zapote, que es la Quararibea cordata, poco estudiado también y tiene un alto contenido de carotenoides provitamina A. Esas son frutas que han sido poco estudiadas y lógicamente no van a aparecer en una tabla de Alemania, ni de Suiza, ni de los Estados Unidos, porque eso ellos no lo consumen y no lo conocen. Pero entonces nosotros cuando vamos a nuestras tablas simplemente es un dato que no existe. Y es muy importante porque la deficiencia vitamínica más limitante en la región de Centroamérica y en los países en vía de desarrollo es la vitamina A. Estas son frutas silvestres, ni siquiera son cultivadas. La chunga, el membrillo, muchos ni lo conocen, el jobo. Estas son de Panamá, guanábana toreta, que gusta una cucurbitácea roja. Le llamamos maracuyá chino, porque en Panamá, igual que aquí parece, cuando encuentran una fruta que no tienen idea qué es, le ponen chino, ¿verdad? Pero es más, fui de los botánicos para que se la identificaran y los botánicos no tenían información sobre ella.
Revisando la literatura, le mandé a un especialista en cucurbitácea por la forma que crecía y ellos sí me la identificó un botánico mexicano, y como Cyanocyssus macranthus, ¿verdad? Y tiene un contenido relativamente alto de vitamina A en carotenoides raros, o sea, que no son los típicos. Tiene un alto contenido de criptosantina, que por su estructura es provitamina A, pero son frutas silvestres. Una de las frutas que nosotros hemos estudiado muy recientemente es lo que ustedes llaman zapote, nosotros le llamamos mamey, la Pouteria zapota. Hay una gran diversidad genética, diferentes colores. Este es un ejemplo que nos sirve para ver carotenoides de la visión y a la vez realmente ha sido un ejemplo para nosotros de que no solamente estos frutos que son poco cultivados y los frutos silvestres pueden aportar a la nutrición, sino también a crear nuevos conocimientos. Nosotros en el estudio de los carotenoides del zapote hemos descubierto un nuevo grupo de carotenoides que no habían sido descritos en la literatura, que son, y dentro de esos específicamente hemos descubierto 8 nuevos carotenoides. Se conocen 800 nuevos carotenoides y solo en este fruto nosotros hemos descubierto 8 nuevos que no habían sido descritos nunca. El primero fue cuando descubrimos la zapotesa, que nosotros le colocamos el nombre zapotesantina, porque venía de la Pouteria zapota y de ahí hemos descubierto toda una familia de nuevos carotenoides. Es algo muy importante, que uno profundiza en el estudio de estos nuevos frutos que nunca habían sido tocados. Con respecto a vitamina A, en el mamey, casualmente, si hace algunos años alguien estudia el mamey, ve los carotenoides del mamey, diría, el mamey no tiene actividad provitamina A, diría eso. Porque el mamey no tiene los carotenoides típicos provitamina A, no tiene betacaroteno, no tiene criptosantina, no tiene ninguno de esos carotenoides típicos. Pero tiene, los principales carotenoides del mamey son la zapotesantina y la criptocapsina, que si se ve su estructura, esta parte es de betaionona. Hasta el momento no se habían hecho estudios de provitamina A, de carotenoides con anillo capa. Se sabía, se tenía la idea, pues, y la generalización de que para que tengan actividad provitamina A tenían que tener esta parte, pero nunca se habían ensayado que tuvieran esta parte. ¿Ok? Entonces nosotros hicimos estudios in vitro con la enzima que en el tracto gastrointestinal humano hace la reacción esta para que se forme la vitamina A y efectivamente descubrimos que tiene actividad provitamina A. Hicimos eso mismo en rata, aislamos suficiente zapotesantina, suficiente criptocapsina, se la dimos a rata y demostramos que en ratas tienen actividad provitamina A. O sea que podemos decir que el mamey es fuente de carotenoides provitamina A y alta fuente, porque estos carotenoides en el mamey se encuentran en concentraciones altas. Y a medida que el mamey es más rojo, tiene más de estos carotenoides, porque estos son carotenoides que responsables en parte del color rojo del mamey. Bueno, en el caso de ustedes, del zapote, porque realmente usted dice mamey aquí a otras frutas, a una que es amarilla. Bien. Entonces, centrándonos en la actividad biológica de los carotenoides en el hombre y tratando de orientarnos a lo que se refiere a la visión, los carotenoides se han detectado muchas funciones y acciones. Como función, provitamina A. Tienen acciones, antioxidantes, inmunosupresores, muchos estudios
Realmente es un campo muy activo de investigación actual y nosotros nos vamos a centrar en asociaciones que tienen que ver con la visión, que es el centro de nuestra presentación, y específicamente en la degeneración macular. La degeneración macular es la principal causa de ceguera en individuos mayores entre 60 y 65 años hacia arriba. Antes simplemente se decía, bueno, si esta persona es muy mayor, es lógico que esté ciega. Y ya, ¿verdad? Okay. Ahora se relaciona la degeneración macular, que es una de las principales causas de ceguera en estas personas mayores, con dos carotenoides, la luteína y la zeaxantina, que son dos carotenoides que se acumulan en la mácula, aquí. El color que tiene la mácula se debe principalmente a la luteína, a la zeaxantina y a la mesozeaxantina. Y estudios epidemiológicos y con pacientes han demostrado que cuando se aumenta el contenido de zeaxantina y luteína en la dieta, aumenta la pigmentación de la mácula y por lo tanto se presume que disminuye el riesgo de desarrollar degeneración macular. Asimismo, se ha observado en individuos que sufren degeneración macular que la intensidad de pigmentación de la mácula es menor. Entonces, quizás dentro de unos años, yo pienso que eso va a ser así, dentro de unos años, la luteína y la zeaxantina van a ser declarados nutrientes esenciales, porque como se está demostrando que son necesarios en la dieta para prevenir esta enfermedad. Entonces, y que como no lo podemos sintetizar, van a ser nutrientes esenciales. Por ahora se considera que son importantes, pero no nutrientes esenciales. Aquí tenemos la estructura de la luteína y la zeaxantina y otro carotenoide que también se encuentra en la mácula, que es la mesozeaxantina, que se sintetiza, los animales lo sintetizan a partir de la luteína. Parece que también no solamente es importante saber que un alimento tenga alto luteína y alto zeaxantina, sino que entender que son importantes los dos, porque pareciera que en el centro de la mácula se acumula la zeaxantina. Eso debe tener una razón, porque lo raro es que en el plasma tenemos una alta concentración, mucha más luteína que zeaxantina, pero luego en el centro de la mácula tenemos más zeaxantina que luteína. Hay algo de selectividad y debe ser que juega un papel importante. O sea que es importante entonces que se tenga ambos carotenoides. Y afuera, en los alrededores, hay más zeaxantina que luteína. Otra cosa importante, si en el plasma se analiza los carotenoides, realmente la luteína y la zeaxantina no se encuentran en cantidades tan altas comparado con el betacaroteno, cristosantina y otros carotenoides. Y lo raro es que en la mácula son prácticamente los únicos. O sea que la mácula los selecciona porque tienen una función allí en lo que es la protección. Entonces, cuando buscamos las tablas de composición, claro, cuando se ve esta información, entonces, bueno, la pregunta es ¿qué alimentos lo tienen? Se buscan las tablas de composición. En las tablas de composición, como no se había descubierto la importancia de estos carotenoides, en las tablas de composición no le daban importancia y lo colocaban como luteína más zeaxantina. No colocaban luteína separado de zeaxantina. También es porque, como ustedes vieron, la estructura es muy similar. Y por tener una estructura similar, los métodos de separación por HPLC, usando C18, a veces no permitían separar bien la luteína de la zeaxantina. Ahora, con el advenimiento de la columna C30, sí separan muy bien la luteína de la zeaxantina y es fácil
es muy fácil en un cromatograma identificar los dos y cuantificarlos por separado. Y esa es una tarea importante hacerla en los alimentos que tenemos a disposición. Esta es una copia de la tabla del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, que era una de las pocas que tenía algo de separado de luteína y zeaxantina, pero realmente pocos alimentos. Como ven allí, por ningún lado hay alimentos nuestros, y realmente muy pocos alimentos. Considerando esto, nosotros, ya hace varios años, hicimos un estudio de 75 frutas y vegetales de Panamá, haciendo un screening del contenido de luteína y zeaxantina. Analizamos 11 frutas silvestres, 31 cultivadas, todas estas frutas, y publicamos los resultados, en donde, ¿qué encontramos como resumen? Muchas cosas ahí, ¿no? Pero como resumen, los alimentos más ricos en luteína eran los zapallos y las frutas verdes, perdón, los vegetales verdes y los zapallos. Los principales que tienen la cantidad alta de luteína. Y de zeaxantina, la sastra, el corozo y el zapote. 3 frutas que básicamente eran frutas silvestres. Pocas frutas y vegetales de lo que consumimos normalmente tienen zeaxantina, muy pocas, pocos. El corozo, que es el de Colombia, la sastra, que es una fruta silvestre, que es la Garcinia intermedia, que crece cerca de los ríos, en Panamá, y el zapote amarillo, que sí se cultiva un poquito y se consume en la parte, yo creo que aquí en Costa Rica creo que no ha llegado, él lo comentaba Coralia, que esta es una fruta que se ha ido moviendo, que es de la parte del Chocó de Colombia. Nosotros lo conseguíamos de la área de Darién, que está en frontera con el Chocó. Ya la están cultivando en Chiriquí, y no sé si se está cultivando aquí, pero se va moviendo. Se va moviendo. Se va moviendo igual que el chontaduro del Pejivalle, porque también vino así, y creo que en Nicaragua para allá no hay tanto, pero la fruta se va moviendo. Lento, pero lo van haciendo. Okay. Entonces, el zapote amarillo es la Guararibea cordata. Coloco zapote amarillo para evitar la confusión entre el zapote y el mamey y todo esto. Okay. Entonces, variedad de especies de zapallo, como les decía, realmente todas las variedades, entre la variedad de especies de zapallo, es importante estudiar, porque yo encontré algunas especies de zapallo que tienen poca luteína, pero la mayoría tienen alto contenido, pero tienen un alto contenido de betacaroteno. Especies de zapallo, porque dentro de lo que llamamos zapallo, que creo que aquí le llaman calabaza, a su vez hay especies, hay variedades. Ese es un grupo enorme, pero que es importante. Estamos tratando de hacer estudios, de clasificarlo, separarlo, y tenemos un estudiante de maestría que su tesis va a hacer casualmente ver entre las diversas variedades de zapallo el contenido de estos carotenoides para hacer recomendaciones. Por ejemplo, aquí tenemos, solamente viendo el color, uno se da cuenta. Este color, de una vez dice que tiene más alfa y beta caroteno. Este color dice que tiene más luteína. Este color, menos luteína. El color así indica luteína. El color así puede indicar zeaxantina, pero el zapallo no tiene zeaxantina, porque el espectro de la zeaxantina es igual al espectro del betacaroteno, y el color que da también es similar. Para efecto lo que mencionaba de la importancia, no solamente, bueno, ¿por qué zapallo? Ya es que es importante estudiar su composición. Aquí tenemos un ejemplo de 2 tipos de zapallo. Un zapallo que es alto en luteína, que tiene un poquito de betacaroteno, y otros zapallos que tienen luteína, pero que tienen principalmente betacaroteno. Entonces no es suficiente decir, bueno, ese zapallo es rico en esto, sino cuál es la variedad del zapallo. Y eso que es válido para el zapallo, es válido para todas las frutas.
el mango, variedad de zapote. Entonces, ahí hay la importancia del estudio, y como yo digo en mis conclusiones finales, realmente este campo de los carotenoides en las frutas y los vegetales que consumimos es un campo virgen en nuestro país. Y cada país tiene que hacer su propio estudio, porque las variedades que han sido adaptadas, se han adaptado en un país, son diferentes a las variedades que se han adaptado en otro país. Como decía, naranja, hay naranjas y naranjas. Los vegetales verdes, ¿verdad? Ahí sí casi no hay diferencia entre un vegetal verde y otro. Casi todos tienen este perfil, ¿verdad? Un alto contenido de luteína y betacaroteno. Prácticamente no tienen zeaxantina. Esta es la que le decía de la satra, que es dentro de todas las frutas que yo he estudiado, la que tiene mayor contenido de zeaxantina, que como le dije es algo difícil de encontrar en los alimentos, ¿ves? Esta es la satra, que es una fruta silvestre. Un contenido altísimo de zeaxantina. Este es el corozo, ¿ves? Tiene un alto contenido de zeaxantina, un alto contenido de criptoxantina y betacaroteno, un alto aporte, por lo tanto, de vitamina A y también de carotenoides para la prevención de la degeneración macular. Como con muchas frutas pasa con el pejibaye, en la cáscara es donde tiene el mayor contenido de carotenoides. De allí que cuando se analiza el fruto, la pulpa, el contenido de carotenoides es más bajo que cuando se analiza integral. Claro, había que estudiar la biodisponibilidad, porque lo que está cerca de la cáscara quizás tenga menor biodisponibilidad, pero sí la composición de carotenoides en este corozo, igual que ocurre en el pejibaye integral, es bien diferente a la pulpa, a solo la pulpa. Este es el corozo. Aquí nosotros estamos haciendo ensayos de tratar de hacer productos también, y realmente es bien estable. Yo tengo este producto, lo guardé y tiene años y está igual. Sí. Es bien estable, es bien estable. Lástima que nosotros no tenemos, por eso estaba tratando de conseguir alguien en Colombia con que podamos comunicarnos, porque se pueden preparar alimentos funcionales altos de zeaxantina utilizando Aiphanes aculeata, que en Panamá solo la tenemos como ornamental. Aquí, esta es mi casa y aquí yo lo sembro, okay. En todo esto yo lo siembro. Aquí tengo la palma. Y aquí este es el zapote. También estamos elaborando productos a base del zapote, de nuestro zapote, ¿no? De la Quararibia cordata. Este es un cromatograma del zapote, muy alto en zeaxantina. Claro, no tanto, ok, hay otra cuestión importante. No, ustedes vieron, 200 y pico tenía la satra de zeaxantina. Este tiene 53, pero este tiene la ventaja que este es cultivado y la satra es silvestre. Entonces, es muy importante para efectos de desarrollo de productos, debe ser algo cultivado. La satra había que domesticarla, era un proceso a mediano y largo plazo, mientras que este ya se cultiva en gran cantidad en Panamá. El contenido de luteína y zeaxantina, para que tengan un ejemplo, ¿verdad? Estos tres que habíamos dicho, satra, corozo y zapote amarillo, lo comparamos con el maíz amarillo. El nombre de zeaxantina viene del maíz, porque se descubrió en el maíz, la zeaxantina, el sea maíz. ¿Ve? Pero si comparamos el contenido de zeaxantina con el contenido de la satra, no hay nada que ver. ¿Ve? O sea, este es como para que se vea que yo digo, bueno, tiene mucho, pero tiene mucho es una cuestión relativa. Aquí traigo por eso el caso del maíz amarillo, que es el que consumimos nosotros en Panamá más, comparado con estos tres, es muy superior el contenido de ellos.
Entonces, bueno, traía este mensaje, pues la necesidad de estudiar carotenoides. Los frutos naturales, cultivados y silvestres, son una fuente virgen para el estudio de carotenoides. Que la idea de mi presentación era como motivar el estudio de carotenoides, pero un estudio con bastante profundidad, porque paradójicamente en Latinoamérica hay pocos grupos que se dedican al estudio bien profundo de los carotenoides, la elucidación de estructura, todas estas partes bien profundos. Y realmente una de mis ideas era motivar eso, que eso se debe estudiar mucho y con mucho empeño. Y la información generada puede ayudar a la promoción de la salud en nuestros países, además de información científica novedosa que puede ser muy valiosa. Okay, muchas gracias. ¿Una pregunta? Una consulta, disculpe, yo no conozco mucho de esto. Cuando habla de los zapallos, si yo los cocino, el contenido de esas sustancias baja, se mantiene. Una cuestión interesante. La cocción es un factor que disminuye el contenido de carotenoides, pero realmente en los estudios que yo he hecho, porque yo siempre trabajo crudo y cocido, usted ve crudo y cocido, realmente yo siento que para las condiciones de cocción, porque el zapallo no se cocina tampoco tanto, para las condiciones de cocción no disminuye si acaso en un 5%, un poquito. Pero en el caso de pejevalle, que se cocina más, hay pérdida por isomerización, pero yo calculo que es como un 15% por ahí, aunque se cocina más. Realmente la cocción bajo las condiciones que normalmente se cocina en las casas, yo creo que las pérdidas de carotenoides no son tan grandes. Gracias. ¿Cómo se ve el maíz como fuente de nutrición? Bueno, el maíz realmente ahora mismo yo diría que es la principal en lo que está, pero como ven es poco, y depende claro del consumo. Entonces, nosotros consumimos maíz amarillo, Centroamérica hasta México es maíz blanco. En Sudamérica también creo que es maíz blanco. El maíz amarillo se lo dan a los animales. Bueno, en Panamá lo consumimos en amarillo. El blanco casi no tiene. El maíz blanco casi no tiene carotenoides. Es una pregunta para usted y todos los que han presentado y los que presentarán también. ¿Será posible obtener la información de esta presentación tan valiosa digitalmente de alguna manera? Bueno, usted dijeron que yo le doy la autorización para que yo le la puede. Vamos a tratar individualmente si se puede. No, verdad, por mi parte yo la autorizo, ¿no? Porque tú preguntaste si había que autorizar. Y les va a llegar por el correo electrónico que anotaron en el. Bueno, muchísimas gracias.